Una semana más, la previa podcast, episodio 97, Fast Break Basketball. ¿Qué pasa, David? ¿Qué pasa, Pedro? Cada vez nos cuesta más enganchar dos ubicaciones donde podamos grabar y dos horarios compatibles. Pero bueno, la poco a semana poco. que viene, el siguiente episodio ya será. Yo creo que estaré en Estados Unidos, o sea que nos cuesta. Y el siguiente, yo creo que ya podremos, a ver si para el que tenemos especial del 100, por lo menos estaremos los dos en el mismo sitio físicamente. ¿Qué tal? No sabemos en qué estado. Como no pudimos esta semana hacer episodios por trabajos y deberes, pues bueno, pues hemos tomado la decisión de hacer un análisis de la jornada 1 y la jornada 2 de Covirán Granada. En ambas jornadas el equipo granadino ha perdido, que bueno, dentro de lo que pudiera verse como un inicio de temporada, pues sí que es verdad que era más que plausible que el Covirán Granada perdiera. Perdió en casa 75-87 contra Juventud de Badalona, y en la visita a Manresa, pues ayer perdió 83-68, y podría haber sido mucho peor porque mirando los parciales eran parciales muy duros, y en el último se ganó 14-20, pero bueno, se perdieron 20-11, 21-13, 28-24, incluso en el cuarto en el que el Covirán estuvo más acertado de cara al tiro, pues se perdió de 4. Y bueno, dentro de lo bueno, lo menos malo, es que se está empezando a dibujar una ACB en la que Andorra, Gerona, Covirán, seguramente Breogán hoy perderá contra Valencia en casa, pues se empieza a dibujar una ACB un poquito en los que esos 4 equipos pues se vean ahí abajo desde el principio y haya que lucharla. Vamos a analizar un poquito el primer partido. Tú estuviste en el partido en casa contra Juventud. Yo he visto los dos partidos, pero lo he visto por televisión. ¿Qué sensaciones te dio el equipo en ese primer partido, la vuelta a casa en ACB? ¿Y cómo lo viste? Pues mira, el primer partido, bueno, para empezar, homenaje aquí desde la previa al partidazo de Ricky Rubio en su vuelta al baloncesto. En cuanto a Granada, pues como hemos puesto en redes, a mí me dio la sensación de que alrededor del Palacio vuelven los fantasmas del pasado. En ese juego de Granada sin un pívot de referencia, en el que en defensa no somos capaces de competir contra Tomic y Brigander, y eso es lo principal, y además eso se le une un acierto en el tiro muy, muy bajo. Sobre todo en algunos momentos del partido es que estábamos ahí en el Palacio y decimos, mira, es que creo que no sé si fue a final del segundo cuarto, creo que es la primera vez que el Granada encesta en 2 ataques seguidos. Y es imposible así competir. Aún así, en ese primer partido creo que hubo ciertas lecturas que podían ser positivas, y es que sí vi cierta intensidad, vi un poco más de fuerza en defensa, se ve un ataque y un juego en ataque mucho más dinámico, más vivo. Y otro punto que me llama la atención de la mano a ese juego más dinámico, más vivo, son los minutos. Si estamos jugando en ese tipo de estilo de juego tan rápido, tan físico, me llama la atención que de la rotación tenemos una plantilla de 13 este año. Era Tomás no estaba convocado, nos quedamos con 12, de los cuales 2 no juegan, que son Aurrecochea y Edu Durán, y Munins y Bujanatse no llegan a los 10 minutos. Entonces estamos viendo ya rotaciones cortas, muchos minutos de juego y un ataque muy, muy rápido. Más cositas que se ven. Lo que ya veníamos diciendo en el programa resumen, que se corrobora con lo que ha pasado en el segundo partido. Y es que nos preocupaba mucho la posición de base, y al final
en el puesto de base vuelve a ser Russell el líder con un año más, aguantando muchos minutos y aportando bastante en anotación. En el puesto de 2, bueno, es cierto que el partido de Hanga en defensa fue espectacular sobre Matt Thomas, pero un jugador como él para un equipo como el Granada tiene que aportar mucho, mucho más. Mucho más. Lo mejor, Luka Bocic, sin duda alguna. Hizo un partidazo, es un toro y la intensidad, la gana, la lucha y la aportación, tanto en defensa como en ataque, fueron lo mejor. Luces y sombras en un partido en el que lo previsto era perder, porque ya veníamos diciendo que era el mejor Juventud de los últimos años. Pero bueno, luces y sombras en un primer toma de contacto con el Palacio, que también me dio la sensación de un poco de nerviosismo en el equipo. Yo tengo dos análisis y sabiendo que los dos partidos los he visto desde la televisión. El primer análisis es que en la Liga ACB o defiendes o pierdes. Y ya no te estoy viendo a una defensa lo de locura, no, te estoy diciendo que en la Liga ACB o tú bajas los guarismos de tu rival o vas a perder. Y o juegas con intensidad o empiezas, y sobre todo equipos como Covirán empiezan desde la defensa. Si equipos como Covirán piensan que empiezan desde el fast break basketball, como le he llamado yo al episodio de hoy, desde el contragolpe, desde jugar rápido en ataque, te equivocas. Porque todos los equipos que están ahí abajo y que son capaces de competir, compiten desde la defensa. Y en 6 de los 8 cuartos que ha jugado Covirán Granada en esta temporada, le han metido más de 20 puntos. Quitando el último cuarto en el que ya estaba el partido ganado contra Manresa, que se quedaron en 14, pero quitando eso son pues 22, 29, 24, 20, 21, 28. Dos cuartos en dos partidos seguidos de más de 27 puntos, 28 y 29. Otros dos cuartos de 20, 24, 22, 21. Mientras que Covirán tiene cuartos de 11, 13, 12, 14, 18, claro. Así es imposible. Y a mí lo que me ha dado la sensación es que Ramón ha traído un modo de juego que otra vez como Pablo en el verano, pues el año pasado era el small ball. ¿Para qué queremos un pivot grande si Tavares lo único que hace es bloqueo en el poste alto? Pues de ese mismo tipo de pensamiento pues viene él. Se van a tirar muchos triples, vamos a jugar súper rápido, ofensivamente va a ser un vendaval, y lo que pasa es que cuando tú no defiendes bien, pues ese vendaval son nervios, imprecisión y problemas. Eso para empezar. Segundo, creo que cometemos un error que ya cometimos el año pasado, que es no, en esta liga ACB de control de balón, de tener momentos malos, de que todos los partidos, cualquier equipo de esta Liga ACB, pues vamos a ponernos en Juventud. En Juventud te hace Ricky Rubio 18 puntos, Drell 10, Hunt 13, Virgander 16, Thomas 13. Tienes 4 jugadores que te hacen más de lo que normalmente, pero es que ayer tienes a Plummer 15, a Golden 12, a Obasohan 10, a Ubal 12. Tienes jugadores que cualquier jugador te hace un roto. Tienes que controlar los partidos y volvemos a tener, para mí, un error que tuvimos el año pasado, que es que hemos dejado el puesto de 1 sin seguridad. Y tú puedes intentar tener a Matt Thomas siendo un jugador que te juegue liberado y que intentes tener juego para él, pero cuando el que mueve el balón es Spade, 1.70, debutante en la liga, con mucho que demostrar, pues lo que tienes es que Spade dio una asistencia y con Spade en cancha, menos 25. Aunque 18 minutos. En 18 minutos. Aunque después tú tengas a Russell con un más 10, es que claro, el tiempo que tiene a este chico jugando en el base
se tira más tiros de los que se debería tirar. Tú piensas que tira 5 tiros en 17 minutos, un tiro cada 2 minutos, uno de cada 4 ataques que hace más o menos. Se lo está jugando, más 0 de 2 de 3. Perdona, 1 de 5 de 2. Que De se 2, le de mete 2, el de 0 2. de 3. De 2. Estamos hablando 7 tiros. 7 tiros en 20 minutos, que son más de la mitad de los ataques que está jugándose, con un 1 de 5, de 2, 0 de 2, de 3. Todavía no ha anotado de 3 entre los dos partidos. No ha anotado de 3 entre los dos partidos. Y en el primer partido tuvo algo mejor, porque dio 2 asistencias, pero también para un más menos de menos 4. Pero este menos 25 es clave. Es clave para ver que hay un grupo de jugadores que cuando este chico está en cancha, pues no funciona el equipo. No funciona el equipo. Y en un equipo en el que se juega a esta locura desorganizada, yo no lo entiendo. Yo entiendo que Ramón sabe mucho más de baloncesto que nosotros, que es de la casa, que es de Granada, que hay que darle un poco de tiempo. Pero yo, como ya he visto esta película, y sé lo que es, no, hay que darle más tiempo al juego interior de Granada, que se va a solidificar. No, hay que darle más tiempo a ciertos jugadores porque van a darnos. Yo veo que este chico ha sido una apuesta que yo no sé si la tenían contratada para la LEP o para qué, pero ha sido una apuesta que no funciona. Y ya el club, desde el club se veía este verano, Spades, no veráis, la sorpresa va a ser Spades. Spades no tiene nivel ACB a día de hoy, que pasen 4 o 5 partidos, se quite los nervios y rompa jugador ACB, pues no lo sé. ¿Se lo puede permitir Covirán? Pues tampoco lo sé. La cosa es, ¿Space sería titular en algún otro equipo de la CB? No. Y encima de titular... ¿Y Russell? Russell tampoco. Entonces, tenemos 2 bases, con la importancia que nosotros le hemos dado siempre al base en la dirección del juego y en el rendimiento del equipo, que ninguno de los dos sería titular, ¿no? Entonces, ya, pero bueno, que estas cosas no son nuevas, que creo que cuando hicimos el especial Covirán, no sé si fue al 1 de septiembre, ya lo dijimos. Sí, tú piensas que de los debutantes ACB, Munins, Durán y Spade son 2 puntos entre los 3 en el día de ayer y 11 puntos en el primer día, que estuvo un poco mejor Spade, pero se pinta feo, se pinta feo. Dicho eso, bueno, pues sí hay muchos jugadores que anotan. Entonces, lo que a mí me lleva a pensar que si el juego fuera un poquito más estructurado, si jugáramos un juego un poco más estructurado, el equipo tiene puntos. Hanky tiene 10 puntos, Bossis tiene 10 puntos, Bursanase en 13 minutos tiene 9 puntos, Thomas tiene 14 puntos, Baltone tiene 9, Russell tiene sus 6 puntos. El equipo tiene puntos. O sea, muy pocos jugadores, pero el equipo en esta locura tiene puntos. Pero claro, es una locura. Yo lo vi ayer en la televisión y decía, es que esto es una locura. Yo espero que Ramón se dé cuenta de que el juego este americano de la NBA o de que hemos visto muchas veces en el Mundial o en la Olimpiada, en el que el equipo americano va a todo trapo, tal y cual, funciona, pero funciona cuando no tienes porcentajes de un 24 en tiro de 3 y un 37 en tiro de 2. Que si el DKV está un poquitín más enchufado en el primer partido, no hace otro destrozo. David, que es que de 3 estuvieron súper desacertados. Si el Juventud está en guarismos normales, te hace un destrozo. Entonces, yo espero que él se dé cuenta de que en el equipo hay puntos, pero que quizás hay que jugar con un poquito más de calma, hay que bajarle las revoluciones al juego del equipo, porque es que el juego que él está intentando jugar funciona en Estados Unidos, pero porque tiene una calidad individual de toma de decisiones en microsegundos, porque tienen una calidad individual de la leche que estos chavales no tienen, y lo que le están metiendo es una tensión brutal. Yo creo que sobre todo porque tú puedes tener un estilo de juego y yo sé, el Madrid ha tenido muchos años de ese juego tan rápido. Claro, no es lo mismo hacerlo en la época prime de Jul y Doncic que hacerlo en Granada, ¿no? Pero yo creo que lo importante aquí es darse cuenta rápido de que eso no está funcionando por este partido, por la razón que sea, y tener un plan B, tener otras opciones. Y
la sensación que a mí me ha dado en los dos partidos es este es nuestro plan y no nos bajamos del barco, vaya como vaya el partido. Y creo que eso es un error, porque creo que la plantilla es más completa que el año pasado y que sí deberíamos tener alternativas para, oye, pues ahora vamos a intentar un poco más jugar por el interior o vamos a seguir tirando de tres con jugadores que tienen buena mano pero con un ataque más pausado, vamos a hacerle una jugada para ellos, pero no se ve. De hecho, en el partido de ayer, una de las cosas que además, vamos, yo lo vi y, vamos, lo he visto, estoy de acuerdo, pero que en las redes se ha mencionado mucho. Y han criticado mucho la actitud del equipo. Sí. Y es algo que yo puse como positivo en el primer partido, porque es cierto que se veía intensidad, se veía otra cosa que quizás no estábamos acostumbrados a ver en el Palacio, de la mano quizás de ese juego tan rápido también. Y claro, si a esos errores en el juego, a esos errores en el tiro, le sumas un problema en la actitud, apague, vámonos, porque es que entonces esto no tiene arreglo ninguno. Yo no estoy de acuerdo con lo de la actitud. Mira que ayer lo vi y lo pensé, pero porque también me dejé un poco llevar por lo que leía. Yo también. Porque cuando he visto el partido y lo he repasado algunos para el programa de hoy, esta mañana me he visto el resumen, ACB y tal, y he estado viendo fases del partido para preparármelo y ver los números y tal, y un poquillo más de estadística avanzada. La realidad es que el equipo no tiene un fundamento estructurado de juego. Entonces, van como pollos sin cabeza. O sea, yo no te estoy diciendo que Covirán tenga que jugar un juego lento, a pocas canastas y tal. Pero el primer año de Covirán, ese año perdón, el segundo año de Covirán, es que tenía a jugadores que tenían mucha calidad en el tiro. Tenía a Thomason, tenía a Kramer, tenía a jugadores Luis Costa, que estaban muy enchufados. Y ese juego rápido, pues Luis Costa es un base con una toma de decisiones súper rápida, con una calidad de mano altísima y demás y demás. Pero este equipo no lo tiene. No lo tiene. Hay otra cosa. Y entonces, si tú solidificas con una defensa fuerte, vamos a empezar a trabajar los partidos y tal, pero es que empiezas con un 0-11. Es que empiezas con un 0-11 que no le das la vuelta en todo el partido. Entonces, ¿Covirán Granada puede competir en esta liga? Yo creo que sí, pero yo no veo a Covirán Granada compitiendo en esta liga con un correcalles, con dos bases al timón, un chico que debuta en ACB que se le ve sobrepasado y después Roussel, que es un jugador de otro ritmo. Tú ves a Roussel, es un jugador de otro ritmo, de otro momento, de otro tempo, de otra forma de jugar, mucho más controlada. Ahí voy yo un poco en ese plan B. Decía, habrá partidos que a lo mejor Spade mejore, que se le va a hacer un poco los nervios del de buen ACB. Y este me ha enchufado, pero habrá momentos en el que Spade no está bien, que está jugando 17 minutos, que volvemos a que Roussel es el base con más minutaje del equipo. Y pues bueno, pues a lo mejor hay que jugar a otra cosa, no a ese correcalle. Pero de todos modos, yo creo que en los dos partidos hay un punto, de mi punto de vista, terrorífico, y es que este deporte se trata de meter canasta. Y lo que no se puede tener los porcentajes que estamos teniendo, que en el partido de Juventud por un momento dado se mejoraron un poquito, pero que la tendencia general del partido fueron muy bajos. Y si nos vamos al partido de ayer, estamos hablando en tiros de campo, a ver que lo tengo por aquí, un 25 de 77. Estamos por debajo del 30% en tiros de campo, no estoy diciendo de 3 ni de 2, en la generalidad. Y de jugadores que en la pretemporada han sido importantes, que nos llamaron mucho la atención. Y claro, es que echan el partido por la borda con esos porcentajes, porque te vas al partido de Klajic, que dices, mira, si es que ha metido 4 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, recibe 4 faltas. No, perdón, recibe faltas. Vale, pero claro, 1 de 7 en tiros de 2, 0 de 4 en tiros de 3. Te va a nivel numérico, se te tira el partido por la borda. Entonces,
Yo entiendo que el estilo de juego puede ser uno u otro, pero aquí se trata de aceptar. Y aquí yo no sé si es nerviosismo, si es actitud, si es que todavía el equipo no se conocen y los tiros no son capaces de generarse unos a otros tiros fáciles. Pero lo que no podemos es estar con un 28-29% de acierto en cada partido. Sobre todo cuando se dice que se va a jugar a eso, porque te lo vuelvo a decir, es que Juventud nos ganó un partido con un 15% en tiros de 3. Claro, pero cuando nosotros hacemos un 61% en tiros de 2, de 1, perdón, un 61% en tiros de 1 que Claro. hicimos aquel día. Si nada más que En hubiéramos el estado un primer poco partido. más acertados en tiros de 1, pues habríamos estado en partido. Pero claro, nosotros nos quedamos en un 22% y ellos nos hicieron por dentro un 63%, que volvemos a que nos sacan más de 10 puntos de diferencia interior en porcentaje de acierto, pues se complica mucho. Yo creo que Covirán tiene un equipo con Hankins, Bosic, Thomas, Valtonen, serio, como para competir a 4 o 5 equipos de abajo, y en casa a 3 equipos de abajo fuera, a Breogán, a Manresa, perdón, a Breogán, a Gerona, Andorra, quizá Bilbao, en sus canchas. Pues de ahí puedes sacar quizá a Burgos también. Y si pilla un día malo a Lleida, pues de esos 5 equipos les puedes competir allí. A esos 5 equipos les puedes ganar en casa y metes quizá pues, un Gran Canaria, ya no un Juventud, pero a otro, al Zaragoza, tal, en casa, a un Murcia. Pero eh, lo que yo no veo es que con el juego que están haciendo, por mucho que pase la semana, en esta ACB tan trillada, de equipos tan serios, tú no puedes tener 15 minutos malos en el que ese modelo de juego no funcione. Y cuando tienes un puesto de base tan débil, jugar a este correcalles te lleva pues a lo que te está llevando, a que si tienes 5 minutos malos de defensa, pues te hacen un 11-0. Dicho eso, creo que llega, no voy a llamarla una final, pero llega. Imagínate que hoy juega Baskonia Real Madrid a las 7 de la tarde. Tú imagínate que el Real Madrid gana en Baskonia. Pues nuestro amigo Pablo Pin y compañía van a llegar a Granada con un 0-2, como nosotros, y con después de jugar 2 partidos de Euroliga esta semana, uno de ellos el viernes, van a llegar a Granada con unas necesidades brutales. Cosa distinta es que tú le ganes, que el Baskonia le gane hoy al Madrid. Bueno, pues si el Baskonia le gana hoy al Madrid, estamos hablando de otra cosa. Pero como el Baskonia pierda hoy contra el Madrid, nos podemos enfrentar a la primera victoria en casa a un grande. Pues se ha ganado en Valencia. El primer año se ganó en Valencia, pero A ver, segundo año se ganó en Valencia, pero sería... no va a ser crítico, no va a ser crítico de David, pero después tiene 2 salidas. O sea, te lo vuelvo a decir, que la CB no perdona. Y que verte ahí abajo con partidos perdidos no es fácil. Entonces, yo lo que te vengo a decir es, tú te vienes 2-0, jornada 2, Vero, no pasa nada. Jornada 3 te viene Baskonia, que yo te digo que como Baskonia pierde hoy contra el Madrid, ese partido de Baskonia, el de entrenador italiano, va a salir con bastantes nervios porque te enfrentas a después ahí a Murcia. Pero Covirán, de la salida de esas 3 jornadas, después tiene 2 salidas seguidas. Vamos a Lleida, partido Pero 2 salidas de nuestra de la liga, y Breogán, que es de nuestra liga. Entonces, como de esas 2 salidas no haga una victoria, te vas a plantar, y como está ahora mismo el equipo tal, te vas a plantar en la jornada 6 en casa contra Valencia 0-5. Y después Sí. vas a Gerona, que es otra salida directa. Entonces, todos esos partiditos de salidas directas fuera, te puedes ver perfectamente en la jornada 8 recibiendo al Madrid 0-7. Es que de los que son el calendario este año, pues es curioso, porque de esos partidos que siempre hemos dicho que con Pablo Pin, es que Pablo gana lo que tiene que ganar, ¿no? Y nunca le hemos ganado en grande, pero Primero gana lo que jornada tiene. 9. El primero llega en la jornada 9 contra el Zaragoza. Es que este año, en la primera vuelta, Lleida, Breogán, Gerona, Andorra. Andorra, todos esos son 4 de la supuesta nuestra liga que son fuera. En casa solo sería el Bilbao. Burgos. Si queremos meter a Zaragoza, lo metemos. Al Burgos.
Y al Burgos, efectivamente, que lo estaba buscando por aquí. El Burgos que probablemente acabe la jornada 2-0. ¿Sí? Partido importante esta tarde contra Bilbao. Entonces, ojo, porque, claro, esas victorias que íbamos consiguiendo poco a poco durante la primera vuelta con esos equipos, este año se van a poner mucho más complicadas. Por Y eso no te digo podemos que creo que el partido que viene ahora, ya cerrando lo que viene, para mí no es una final obviamente porque es jornada 3, pero es muy importante. Primero, para coger confianza para las dos salidas en las que, desde mi punto de vista, habría que ganar una de las dos, porque si no ganas una de las dos, vas a llegar seguramente al partido de Gerona en la jornada 8, perdón, en la jornada 9, en la jornada 7, perdón, va a llegar 0-6. Entonces, Granada visita Gerona, jornada 7, sábado a las 6 de la tarde. Entonces, va a llegar casi seguro 0-6, si no gana uno de esos dos partidos. Después viene el Real Madrid y viene Zaragoza. Entonces, te puedes plantar perfectamente 0-8. Y si te plantas 0-8, amigo mío, ni Spain ni niño muerto. Yo creo que estos dos partidos que hemos jugado ahora, en un ideal, uno de los dos se ganaba. El de Juventud o el de Manresa. Uno de los dos se ganaba para tener una temporada en la que estábamos diciendo, bueno, vamos a tener una temporada más tranquila que a menudo. Si no, como te plantes 0-8, te digo yo que estás jodido. Entonces, ¿qué buenas cosas buenas tengo? Si el Baskonia pierde hoy contra el Madrid, va a jugar desde que hemos terminado nosotros el partido de ayer hasta que lleguen el domingo que viene, en 8 días, al pabellón, 3 partidos. Uno de ellos contra el Madrid y 2 en Euroliga. Uno de ellos el viernes. Jugar el viernes, viajar el sábado o el mismo domingo por la mañana, jugar en el pabellón del Zaidín. Entonces, y si pierden hoy contra el Real Madrid, van a llegar 0-2 a jugar a las 6 de la tarde en Granada. Yo creo que esa es una situación en la que si Granada gana, va a coger confianza y ya vas a Lleida y a Breogán con otra cara. ¿Qué pierde? Pues Granada va a tener que sacar una victoria de esos dos, sí o sí, para no seguramente plantarse en Gerona con un 0-6. ¿Cómo lo ves tú hoy? Pues el calendario es muy complicado, porque lo normal en un... Sin hacer tanto análisis en profundidad, lo normal es que pase lo que pase, el Granada pierda contra Baskonia. Contra Baskonia. Y ojalá gane, ojalá ganemos, por supuesto. Y después sabemos ya lo difícil que ha sido siempre para nosotros, lo difícil que es en general la liga, ganar fuera de casa y contra los equipos directos. O sea, mira que no en las previsiones en porras de partidos futuros solía ser yo el optimista. Pero yo la realidad es que ahora mismo no descarto ese 0-5 y en partido en casa contra Valencia, que prácticamente es muy difícil ganar, plantarnos con un 0-6. En Gerona. Sí. A una final, ahí ya yo sí que vería que sería una primera finalilla de 0-6 en Gerona. Porque mientras que nosotros tenemos ese calendario, pues claro, Gerona, que ha perdido los dos partidos, va a Andorra. Con lo cual Andorra o Gerona va a ganar. Después Gerona recibe a Gran Canaria, o sea, eso está perdido. Pero bueno, después va Unicaja, que se supone que un Gran Canaria también, que va a 0-2. Gran Canaria va a 0-2 también. Sí, que está perdido. Y después Gerona recibe al Barça. Entonces, lo más normal es que Gerona y Covirán lleguen a esa jornada o 0-6 o 1-5. Yo creo que los dos firman llegar 1-5. O sea, te lo digo yo todo de que Covirán y Gerona firman ahora mismo llegar a la jornada 7 1-5. Oye, hay un nombre propio que creo que no podemos dejar de mencionar hoy tras el partido de ayer. Y ojo que no quiero que esto suene a crítica al club, porque creo que el mercado que ha hecho el Granada este verano, con todas las dificultades de que si LEP, que si ACB, etcétera, ha sido al final bastante positivo y en muchos casos hasta nos ha sorprendido los jugadores que finalmente han llegado. Pero creo que es importantísimo mencionar el partido de ayer de nuestro queridísimo Agustín Ubal.
un jugador en el que sobre el papel y con contrato debería estar jugando en Granada hoy mismo. Era un jugador que tenía contrato con el Granada, como no se sabía esa parte de ACB o LEP, se rescindió el contrato porque tuvo ofertas de ACB y ayer fue el jugador más valorado del partido. 12 puntos en 18 minutos, 4 de 6 de 2, 4 de 4 de 3, 2 rebotes. 4-4 de 1. 4 de 4 de 1, perdón. Con un total de 15 de valoración y un más 14 en su cuenta. Entonces, ya decíamos... Es lo que hemos hablado muchas veces, que no se le puede criticar al club el hecho de que ha estado muy vivo en muy poco tiempo, pero a la misma vez, pues lo que yo veo es claro que ha faltado esa dirección deportiva antes, que tuviera esto en mente, que hablara con el entorno del chico, que le dijera, danos un par de meses, firma quizá un precontrato si Covirán no se queda, para el día 15, o... Era un jugador que te cojo el guante, que no solamente es los números. A mí otra de las cosas que he visto ayer es que yo veo a un Russell muy cansado. Si ves la entrevista que le da Russell a, a Hugo Durán, ya en la que se les da en la última temporada, ya viene a decir que quiere ir a un sitio en el que gane más que pierda, porque te ha camado de tener que perder y tal y cual. Yo creo que después se ve pues con un equipo ACB y dice, bueno, pues está la familia feliz aquí, sigo. Yo vi ayer a un Russell muy quemado, ¿eh? En la entrevista que le da a Hugo, muy quemado. Muy quemado de aquí hay gente que quiere demostrar mucho, no voy a hablar hoy porque estoy quemado y estoy caliente, perdón, estoy caliente después del primer partido y no voy a hablar, pero aquí hay gente que está intentando demostrar muchas cosas y tenemos que jugar más tranquilos. Jornada 2 cuando se vendía hace un mes de que los entrenamientos eran la hostia, las dinámicas del equipo eran la hostia, de que todo el mundo estaba a tope, de que tal, cual y pascual. Eso es lo primero. Lo segundo, yo he hecho mucho en falta un Ubal que ayer pegue una voz, entre, de un grito, haga una penetración y se dé la vuelta y se tuerza en el campo y dé ese salto de intensidad, y no lo veo, David. No veo ese jugador de intensidad comprometido. Entonces, Además, si tú ves eso y junto con eso, pues no hay ese espíritu peleón, pues tienes el equipo que tenemos. Entonces yo lo vi muy quemado. Otra cosa, jornada 2 y Ramón Díaz ya ayer pone ya una frase para mí que cuando digan ahora, no, no, darnos tiempo, por favor, no critiquéis. Ayer el entrenador de Covirán Granada sale en rueda de prensa, pregunta de Hugo Durán y le dice que Spade no ha dado el nivel y que si Spade no da el nivel no va a poder jugar en esta liga. Y lo dice en la jornada 2. bueno, por lo pronto lo dice, o sea que antes no será tan crítico. Ahora la realidad es que si esto pasa de nuevo en la jornada, sigue pasando en la jornada 4, pues se tomen las medidas en tiempo y forma, como echamos de menos el año pasado con el puesto de pívot. Por eso decía, me llama mucho la atención lo de Ubal, porque Ubal era un jugador que en esta plantilla podría aportar, primero, jugando de 3 y dando descanso a Baltonen, puesto que Mooning no estaba aportando prácticamente nada. Y segundo, Ubal también ha jugado muchísimas ocasiones de base. Entonces era un jugador que podía aportar mucho y que digamos que tiene esos detallitos que quizás le están faltando a la plantilla. Este Covirán estaba formado por un jugador Russell en el puesto de 1 contrastado, y después tienes Baltonen, Thomas, Bosic, Hawkins. Después te dan buenos descansos Bursenase y bueno, Clearing no está al nivel que estuvo en la pretemporada, pero bueno, te está jugando 17 minutos 25. Pero lo que está claro es que la base LED no aporta nada. Aurrecochea, Durán y Mooning. Y aquí es donde yo te voy a decir que he hecho en falta a Pera Tomás. O sea, yo para lo que está aportando Mooning o lo que está aportando Durán, para eso meter a un Pera, Durán, a un Pera Tomás que lleva 10, 15, 20 años en ACB al máximo nivel y que mira al banquillo y ve a Pera Tomás y
que meta intensidad y tal, porque ya vi lo de Durán, A ver, un chico que tiene los porcentajes que tiene de 3, no juega nada el primer día, no tira nada el segundo día. Tía, entonces pues que eso es. Si el partido está perdido, dale al chaval tres tiros, a ver si mete uno. Si lleva 2 años haciendo 45% en triple. Oye, que en un momento apretado el partido te mete 2 tiros y lo mismo te acerca y te metes un poco en partido. Yo pensaba que, puesto que compite, digamos, podríamos decir que puede competir en un puesto con Travis Munnings, en cierto modo, pensaba que iba a tener un poco más de opciones o que iba a tener más participación, pero no es. El tema de Pera Tomás, yo realmente es algo que hemos dicho muchas veces, que cuando juega, aporta, porque mete intensidad, etcétera. Yo creo que el hecho de en los últimos años su poca participación, el año pasado y este por ahora nada, tiene que ser algo de una decisión común, de queremos que no tiene que estar bien físicamente para competir al máximo nivel y que el club haya hablado con él y haya decidido, oye, la vamos a mantener en plantilla. Creemos que es importante que un jugador veterano y maduro que conozca la CB, que conozca la casa, que es a día de hoy el único que queda de ese proyecto que nos llevó a CB. Es importante que haya un jugador como tú, pero la realidad es que está ahí como compañero más que que para competir, creo yo, ¿eh? Y seguro que él mismo es el que no se ve bien físicamente porque de no ser así no entendería que no participara un poco más. yo a día de hoy viendo a la plantilla, creo que es una plantilla que si empiezas bien van a tomar confianza. Hay muchos jugadores como Max Thomas, que si el equipo está bien él se va a hacer sus tiros, como Baltonen también. Pensaba que iba a ser ese jugador mucho más referente y que iba a estar ahí El europeo de Baltonen ha sido espectacular. dando el todo de pecho, no lo veo. Y después para mí la gran decepción, Max Thomas, sabes lo que es Max Thomas, y un día nos va a hacer 35 puntos y ganará el partido. Pero a mí Zach Hawkins, que venía a ser el pivo dominante, yo no, si no era el que más, sería el segundo que más costaba en el Supermanager ACB. Me ha parecido que no se entera ni de la misa a la mitad, no se entera dónde está. Creo que el equipo no está jugando para él. Y pues si tienes a Zach Hawkins, tienes a Max Thomas, que son tus dos baluartes en ataque con Luka Bocci, Y juega a más Luka lento, Bossi. tío. Juega más lento, coño. Que pasen más balones por Zach. Mira, Juega más lento, tío. Juega a que Matt haga cortes, a hacer muchos cortes en ataque, a intentar darle esos tiros despejados moviendo el balón en ataque, con Luka Bocci, que es una bestia, haciendo bloqueos a Max Thomas para que salga, busca el juego interior con Zach Hawkins, busca ese Elias Baltonen que te puede dar mucha más flexibilidad, busca otro tipo de cosas, tío. Pero a mí este corre calle creo que tampoco nos beneficia a los jugadores que tenemos, David. Sobre todo cuando ves yo, cómo está saliendo el equipo. yo creo que Hankins acabará funcionando. Yo también. Venía de que en la pretemporada nos decían bueno, por el entorno, ¿no? Que ha podido ver más partidos de pretemporada que nosotros, que estaba muy perdido. Yo en el primer partido, dentro de que no hizo un partidazo, le vi cosas. Y en este último partido, dentro de la derrota, es el único que tiene, bueno, de los pocos que tiene un más menos positivo. 21 minutos, 10 puntos, 13 rebotes. No sé cuándo fue la última vez que un pivote en Granada hizo 13 rebotes. Entonces, poco a poco creo que irá cogiendo, se irá adaptando a la liga, al equipo y irá cogiendo protagonismo. Así que bueno, en ese caso sí que creo que hay que esperar un poco. Para mí esa decepción que tú dices que la pones ahí, yo la pongo en el puesto de base. Obviamente era un jugador que no venía para competir en ACB, pero lo que deja gente decía era que iba a ser la sorpresa y hasta ahora está siendo para mí la Y el decepción. tema de los tiros libres, tío, no podemos tener un 64% en tiros libres, David. Lo siento mucho. Como con un 64% en tiros libres, en la ACB no puede. Tenemos 15 de 24 en tiros libres, ¿eh? Es que
es que está la cosa, con un 64% en tiros libres es imposible. Porque, y con un 23% en tiros de 3 también. Con un porcentaje de 23% en tiros de 3 por partido, de media, apaga y vámonos, David. Apaga y vámonos. Dicho eso, creo que con un 23,3% se puede mejorar, porque hay jugadores que creo que mejorarán. Sabiendo que Max Thomas tiene un 44% en tiros de 3 ahora mismo. Que eso para mí es brutal. Que tú tengas un jugador como Max Thomas con un 44% en tiros de 3. Y claro, pero después pues tienen muchos jugadores muy por debajo. Pulsar se lo está mal con un 33% y los otros en 25%. Pero hay mucha gente que está en un 0. Por dentro no está mal. Y en valoración, pues en el más menos tienes con positivo a Elias Valtonen con un más 5. Que siempre Valtonen, aunque no lo veas, a Russell con un más 1. A los demás todos negativos. Entonces, pues tienes que ver que, hay jugadores que con ellos en cancha el equipo mejora. Y Elias Valtonen y Jonathan Russell son dos jugadores que con ellos en cancha el equipo mejora. Por lo mismo que ha jugado a un ritmo acorde. A mí me ha sorprendido mucho ya la rajada de Ramón Díaz contra Spade. Creo que no le ayuda. Yo creo que no ayuda que a un jugador que está debutando en ACB con 30 años, que tiene 1,78, con 27 años, perdón, no le ayuda a que tú le pongas todo el foco en una rueda de prensa. Pues cuando te pregunta Edu Durán, le dices que Hugo Durán el de jugador, que te pregunta a Hugo Durán, le dice, mira Hugo, pues todos tenemos que mejorar, tal igual. Creo que en jornada 2 ya poner el foco en este chico, por mucho que esté mal, no creo que sea. Creo que es mejor dar el paso, si se tiene que dar en la jornada 3-4, de cortarlo y traer a alguien con experiencia CB, pero no creo que sea lo acertado. Dicho eso, David, viendo lo que viene, lo esperable es que a día de hoy hay Lleida va a Barcelona, Breogán recibe a Valencia, Bilbao recibe a Burgos y Baskonia recibe al Real Madrid, de esa gente que está abajo. Covirán Granada va a terminar la jornada tercero por la cola, 0-2. Están también con el 0-2 Moraván Andorra, Gerona, Gran Canaria, que no se espera. Bueno, Breogán seguramente hoy pierde contra Valencia, pues se quedará 0-2. Y depende de lo que pase con Bilbao, pues Bilbao se pondrá 1-1. O lo hará Recoleta Salud Burgos. Entonces ya parece que la liga se posiciona mucho con esos 4 equipos de abajo, con Gerona, Andorra, Granada, Breogán. Y ver también qué hace Recoleta Salud Burgos. Si hoy pierde y se pone 1-1 y empieza ahí un poquito más a dudar, o si empieza con un 0-2 y empieza ya a marcar las diferencias. ¿Tú qué crees que va a pasar la semana que viene? Perdona, el Burgos, lo importante es que juega contra Bilbao. Es que si gana Burgos, más allá de que Burgos vuelva a CB con un 2-0 en victoria, ojo con el Bilbao, que siempre sabes que lo pongo en duda, que se metería ahí en ese pack de 0-2 con Granada, Breogán, etcétera, ¿no? Totalmente. ¿Tú qué crees que pasa la semana que viene? Va a perder, que va a perder contra Baskonia, aunque me pese. Esperemos que el Palacio le dé una merecida ovación a Pablo Pin. Y si pierde, pues otra ovación más grande todavía. Sí, si te pones a ver ahora mismo cómo están las cosas y ve a Baskonia, es que Baskonia tiene, lo estoy viendo aquí, que jugar 3 partidos antes de jugar con Granada, que no son grandes viajes, porque juega en casa contra Real Madrid hoy a las 7, el miércoles a las 9 menos cuarto va a París, que es un viaje relativamente sencillo desde el País Vasco, desde Vascón, desde el Álava. Y después recibe a todo un Partizan el viernes a las 9 menos cuarto. Y menos de 48 años después tendrá que volar a Granada a jugar contra Granada. Que está jugando contra 3 de los mejores equipos que hay ahora mismo en Europa en menos de una semana antes de jugar en Granada, que es contra el Madrid, contra el Baskonia, contra el París, perdón, y contra el Partizan. Entonces, yo creo que si hoy el Madrid gana,
cuidadín que puede llegar Baskonia con 3 derrotas. Baskonia puede perfectamente perder en París, que es una cancha que se está convirtiendo en una cancha muy complicada en Euroliga. Después te viene un Partizan, que sabemos lo que es el Partizan, y puede llegar a Granada con unos guarismos malos. Dicho eso, pues tiene a Marcus Howard, a Samanic, a Khalifa Diop, a Frisch, Stefan Josimocic, a Forrest, que para mí es un tío que el año pasado me gustó bastante, a Españolo, a Cabarrot, a Diallo, a Kurucs, que ya sabes qué vamos a decir de Kurucs, a Sedereski, a Rafa Villar, Marcus Nowell y Mamadi Diakite. Entonces, pues yo entiendo que Paolo Galviati puede venir a Granada con Pablo Pin a jugar un partido mucho más importante del que se pudieran pensar cuando iniciaron la temporada, para serte sincero. Creo que Pablo no pensaría que vendría a Granada con un 0-2 con la Euroliga y a ya plantearse que con un 0-3 pues puede estar perfectamente diciendo chau chau a la Copa del Rey. Yo creo que positivamente, si hoy pierde Covirán, si hoy pierde Baskonia, e incluso ganando, es una de las mejores opciones que Covirán va a tener de ganar a un grande en casa, porque jugar en París y jugar en Partizan a menos de 48 horas, si Covirán sale a tope con alta intensidad, debería tener ese plus. Pero también pienso que como Irán pierda, es muy probable que el día de Valencia nos plantemos con un 0-5 y vayamos con un 0-6 a jugar a Gerona. Y ese partido ya sí que es verdad que será un partido mucho más importante de lo que nos gustaría. Que lo que tú has dicho, que el calendario ACB no nos permite tener partidos ganables en casa hasta la jornada 8-9 cuando llegará Zaragoza. Entonces, no tener partidos ganables, quitando quizá el de Juventud, que era el que todos los años hemos ganado. Ya el siguiente, pues ya viene más tarde. Entonces, por eso era para mí la clave de ganar ese partido con Juventud, porque te daba un poquito de aire. ¿Qué crees que pasa? ¿Tú dices que pierde? Pues yo digo que va a ganar. Creo que vamos a ser una de las razones por las que Pablo Pin está en Navidad de vuelta por Granada. Mira que le tenemos cariño desde la previa, pero yo te lo dije al principio, creo que es un entrenador que no conoce la liga, con un equipo con mucha presión, con mucha distracción de Euroliga, que la Euroliga es una distracción brutal, con un equipo que quizás sea mucho peor que los equipos que han tenido anteriormente y no se le va a tener la paciencia que se le ha tenido a otros jugadores, además de que mucha gente no entiende la salida de una leyenda como fue Pablo Lasso. Entonces creo que vamos a ganar nuestro primer partido, creo que el equipo va a funcionar bien y espero y deseo que sea la base para ganar uno de esos dos partidos fuera y llegar a Valencia con un 2-3. Es que si se gana a Baskonia, los dos siguientes partidos se afrontan de una manera completamente diferente. Ya el equipo se ve capaz de ganar a cualquiera en ACB, porque el Baskonia es uno de los grandes, y no se va con la misma mentalidad a Lleida y a Breogán, ¿no? A Breogán, exactamente. Y a Breogán, que si vamos con 0-3 a jugar fuera. Totalmente. Y son dos canchas que se nos dan mal. Que son dos canchas que no se nos da bien, sobre todo la de Breogán no se nos da para nada bien. Entonces, aunque ganáramos el año pasado, una cancha tradicionalmente se nos da mal. Pues yo creo que vamos a ganar, David. No voy a estar en el Palacio porque estaré camino a Estados Unidos, pero creo que se nos va a dar bien y espero y deseo que no sea una mala temporada continuando con lo que había. Porque ayer, por ejemplo, Hugo Durán decía en un tuit que cómo le gustaría que hubiera el ambiente que había ayer en Manresa. Digo, vamos a ir ganando un día de 21 en el tercer cuarto y a ver si no hay charanga en el Palacio. Digo, que es muy fácil llevar años, quitando el primer año nuestro en ACB, años de muy buen baloncesto, de ser una de las grandes canchas de la ACB, con Copas del Rey, con playoffs, y vivir lo que vivimos nosotros, que es salvarnos el último día, derrotas muy duras y otro tipo de juego. Pues nada, David, que tengáis muy buena semana todo el mundo. Ves que hace hoy Baskonia y en una semanita que aplaudáis mucho a Pablo
Yo desgraciadamente no podré estar allí. Que aplaudáis mucho a Pablo y que le aplaudáis más cuando se vaya con derrota. Eso es. Chao, chao, Nada. David. Chao. Muchas gracias a todos. Chao, chao, nos vemos la semana que viene. Chao.